¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus. Este es el número 83 de este podcast dedicado al género del cuento, en el cual se habla sobre la vida fantástica y muchas veces trágica de los y las autoras que le metieron duro a esto de la literatura. Acuérdese que en este podcast se leen cuentos en voz alta para que usted oiga mientras va en el carro, mientras lava los platos, mientras hace ejercicio, mientras juega PlayStation, se toma una cerveza, no importa. Lo importante es que acompañe su vida con algo de literatura. Oiga, el capítulo de hoy va a ser un nuevo uno contra uno, espacio en el que entrevisto a autores y autoras que me parecen muy tesos. En este caso voy a estar hablando con un autor colombiano cuya pluma está cargada de humor, con un ritmo frenético que lo lleva a uno siempre hacia adelante, que hace que uno no pueda parar de leer y que le gusta combinar mucho las oraciones muy largas con oraciones cortas, y que sus cuentos normalmente o casi siempre están llenos de maestría, a pesar de que pareciera que son pura joda, ¿sí? Así como, oye, pareciera que fueran pura mamadera de gallo, pero en realidad están llenos de técnica, de poder y, como les dije al principio, de humor. Mi nombre es Federico Baraya Galán y el libro del que voy a estar hablando hoy se llama El Fracasador, y estaré hablando con David Betancourt, que es un escritor colombiano, paisa, ahorita, si no estoy mal, vive en México, tiene varios libros de cuentos, entre esos está también uno que tengo por acá, que se llama La Conjura de los Vicios. En esta conversación además nos contó cómo él piensa los libros de cuentos. Él desde hace ya un tiempo no ve los libros de cuentos como de una forma miscelánea, podríamos decirlo así, y es que tiene distintos cuentos y los junta todos y ya, sino que piensa sus cuentos como una totalidad. Por eso en este libro, El Fracasador, hay personas que incluso se atreven a decir que es una novela compuesta de cuentos. A mí me parece que es más un libro de cuentos que una novela, y bueno, pues estuvimos hablando con él. David va a ser parte del club de lectura de Literatus, va a estar de invitado, así que si usted quiere, después de oír esta charla, esta conversación, conocer más de él, estar en ese club que es virtual y hablar sobre su forma de escribir y sobre sus libros, pues simplemente tiene que escribirme a mi Instagram, que es federico.baraya, o a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com, y por ahí yo le tiro toda la información. No siendo más, entremos de lleno a esta conversación que les prometo estuvo de lujo. David, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Cómo se encuentra hoy en este nuevo episodio de Literatus? ¿Qué más, Federico, hermano? No, muy contento de hablar con vos. ¿Qué tanto te metes con el cuento y yo qué tanto me meto con el cuento? Va a ser una bacanería, hermano, hablar con vos. Bueno, David, hoy vamos a hablar de tu nuevo libro, yo creo, que es El Fracasador. Fue publicado por Penguin Random House, una edición muy bonita, ¿no? Muy bonita, sí. Yo venía como de unas ediciones, tuve un libro que se llama Ataques de Risa, y tenían una carátula que salía como una carita riéndose, o sea, como que ven que es humor y que hay algo de humor, entonces intentan ser los más poco creativos del mundo, entonces ponen una carita riendo. En cambio aquí atinaron mucho, me parece una carátula de las más bien logradas que han hecho. Y además dentro de la edición hay muchas fotografías que también acompañan la lógica de los cuentos, ¿no? Sí, ese es un punto muy importante que tiene ese libro, Federico. Vea, te cuento ahí por encimita, y es que primero no son fotografías que uno diga hay una apuesta estética ahí. Nada, son poncherazos, o sea, son fotos incluso mal tomadas, fotos de celular y todo eso, pero tienen como una misión ahí, y es como de jugar con la autoficción, dándole credibilidad a lo que se está contando, o sea, como acercando lo que se cuenta como más a lo real, porque aparecen fotos mías, fotos de eventos míos, de gente que yo conozco, entonces se va armando un mundo paralelo a la literatura, a lo escrito, con fotografías. Sí, incluso sale Rivas en una de las fotografías.
Sale Rivas en una de las fotografías conmigo eso fue en el 2014 esa foto. Estaba en la Feria del Libro de Medellín, que fue la primera vez que me invitaron y la última. Y, y cuando terminó el evento se me acercó Rivas y nos tomamos una fotico y yo aproveché y la metí ahí, pero también sale Hilmer, también sale Petro, también sale Adriana Liscano, no, Adriana Liscano no, sale Exxon Belandia y un montón de gente que hay ahí como, es un juego de autoficción muy bacano con fotos también. David, pero bueno, esa me parece que es una buena pregunta para que empecemos y es, ¿los cuentos estaban pensados así? Es decir, cuando tú mandas el manuscrito, ¿ya van con las fotografías o esto es un proceso después como que se charla y dicen, no, ¿qué tal si las metemos? ¿Cómo es eso? Ya, es que yo me había leído un libro que se llama Austerlitz y es de un man que llama W.G. Sebald. Y en ese libro es sobre el campo de concentración y eso, ¿cierto? En Alemania. Y en ese libro la carátula es un niño que se llama Austerlitz. Entonces yo empecé a ver el libro y yo decía, ay, este es Austerlitz. Y salían fotos y yo todas las fotos que empecé a ver en el libro, me comí el cuento de ese man y dije, eso es, o sea, es como si los vi real. Y entonces creía que la foto, esta foto es del tal campo de concentración, y yo creía, esta iglesia es tal cosa, esta parte, y me lo fui creyendo y me metí en el mundo, y después me di cuenta que este escritor lo que hacía era que iba por ahí cogiendo recortes de periódico y con esos recortes armaba las historias. Entonces caí en el juego de él y yo dije, qué bacano hacer caer en el juego de él a otros con mi propio juego. Y ese juego lo pensé como que vamos a meter las fotos, como te dije ahorita, como para que sea más creíble, para que Ok. digan, es que eso no es ficción, eso es algo que tiene que ver más como con la no ficción y eso, y se crean el cuento. Entonces yo así lo pensé, y las fotos no están en el lugar, por ejemplo, que se está narrando, pero entonces yo las hago que quepan. Pero en un principio no estaban. O sea, no estaban, ya estaba la idea, pero no estaban. Y luego ya cuando estaba en el proceso de edición, como vos decís, charlando con la editora, yo dije, ¿y qué tal si la apoyamos con fotos? Y ahí se metieron. Ah, muy bacano. Y eso me hace pensar un poco en esta gente que dice que le gustan mucho las historias que empiezan con esto sucedió en la vida real, como que entra en ese juego, ¿no? Sí, es que, y pasa mucho, mira, Federico, que después de la publicación de este libro a mí ya me dicen, o sea, la gente, la mayoría de la gente que lo lee cree que es real. Entonces, vos ya que lo leíste, pues, si vos leyeras así tal cual como la gente que te digo, dirías, uy, qué man tan creído, qué ego el de este pelado, ¿cierto? Porque es que es como todo el tiempo él, hablando de él. Pero ese es el chiste. Ese es el chiste que ahorita lo hablaremos de la autoficción. O sea, si yo este libro al protagonista no lo llamo David Betancourt, pasaría como un libro de cuentos normal. ¿Por qué? Porque es una historia, entonces que la protagonice Pedro, Federico, Camilo o Juan, ¿cierto? Entonces se queda uno centrado en la historia, en lo que se Claro. cuenta, pero al meter vos el nombre del propio autor, ahí es donde empieza a incomodar, entonces ya empieza a leerse desde muchos puntos diferentes a como se lee un cuento, porque no nos vamos a quedar solo en la historia, sino a pillar como decir, hey, ¿y por qué David Betancourt? Es que ¿por qué se pone ese nombre? ¿Y por qué fotos de David Betancourt? Entonces empieza, es como una especie de provocación. Claro, y me imagino que también para ti eso es un riesgo grandísimo porque puede pasar eso y es que la gente empieza a asociar todo y diga, claro, es que eso fue lo que pasó y es que ese tipo es así. Bueno, a mí no me importa, a mí no me importa y si me importara no hubiera puesto mi nombre ahí. Y antes, como te digo, es pensado como para que tenga más repercusión. Claro. Al yo poner mi nombre voy a incomodar, voy a fastidiar, va la gente a no quedarse solo en la ficción, sino que va a ir a la realidad. Entonces va a empezar como a hilar finito, a atar cabos, a mirar esto si es verdad, esto no es verdad y eso, pero hay que partir de una cosa y es que en el propio libro atrás dice, este es un libro de cuentos o una novela, ¿cierto? Entonces, Claro. cuento y novela es ficción. Entonces, el código del lector con el autor es, vamos a leer ficción. Yo les presento un texto de ficción y ustedes van a leer ficción. Si eso fuera una autobiografía, sería otra historia. O si
o como se muestre, pues la etiqueta, pero ese es el juego de la autoficción es como generar ambigüedad. Entonces, la gente no sabe qué está pasando, si eso pasó, si no pasó, ¿cierto? Y entonces empiezan en ese mundo de, ¿será que es cierto? ¿Será que no es cierto? Y eso a mí me interesa, que la gente especule. Por ejemplo, ahí hay un cuento sobre un man, el plagio, pues que sobre Sí. un plagio. Y a mí en el 2000 y punta, 16, 15, no sé, a mí me acusaron de plagio. Y entonces, ¿qué hago yo? Yo, los pantallazos que pongo ahí son sacados de un texto que se encuentra en internet. Entonces es un juego que vos decís, tiene mucho de real porque vos podés ir a internet y buscar eso que se está mostrando. Claro. Ir a internet, y yo digo, por ejemplo, hay una foto, aparece David Betancourt en el Facebook y ya me ha llegado a esa foto en Facebook gente diciéndome, hey, por aquí estoy. O sea, saben salirse del libro e ir a donde se va remitiendo. Bueno, David, ahí me tiró muchas cosas muy interesantes que quiero que ahondemos a medida que vaya avanzando pues esta conversación. Tengo que dar un paso atrás. Yo lanzo por muchos lados, perdón, Ah, sí, es pero que es. lo primero que quiero preguntarte, que siempre le pregunto a todas las personas que pasan por Literatus y que es una pregunta que yo siempre digo que es de como uno aplicando un trabajo, de entrevista de trabajo, es ¿quién es David Betancourt para esas personas que tal vez no te conocen? Bueno, yo no sé quién es David Betancourt, yo ya ni sé quién soy yo, pero, y porque lo decía, de tanto estar en la literatura y escribiendo estos personajes tan raros, yo ya me convertí incluso en un personaje de mis libros. Por ejemplo, yo cuelgo esta llamada y yo vuelvo a hacer así, ma- pero cuando estoy en una entrevista o en una charla, yo empiezo a hacer como que me coge el acelere, como la prosa mía, pues que es como esa prosa nerviosa y eso, entonces me coge como el acelere y eso. Pero así resumiendo y diciendo, pues un man que lee mucho, que siempre le interesó leer mucho y que se dedicó a escribir por cuestiones de la vida y que me casé con el cuento y que después me fui para la novela y que desdije de la academia toda la vida y terminé viviendo en México y estudiando una maestría y un doctorado en literatura. O sea, uno no sabe para dónde va la vida de uno y por eso uno no sabe quién es, porque hoy soy una cosa y mañana soy otro. Claro, ¿y eres profesor también? ¿Tengo entendido? Yo soy, no tengo como el espíritu para ser profesor. Yo he dado talleres de literatura, de escritura y esto, pero no, o sea, como que no conecto mucho con ser profesor. Bien. Pero, pues, yo trabajo en la Universidad de Antioquia como leyendo proyectos de novela y de cuento, pero soy solo asesor. No he dado el paso de ir a dar clase. Bien. Ahora, tú ahorita mencionabas una cosa que me parece muy interesante y es que uno puede ver efectivamente en la contraportada que dicen que es un libro, que es una novela o un libro de cuentos que a la final es una novela. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es el fracasador? Porque es que en realidad, pues sí, dicen eso, pero ¿qué es el fracasador? A mí me parece que es un libro de cuentos, pero pues ¿qué importa a mí qué me parece? Yo quiero saber tú qué opinas. Sí, o sea, eso está bien, eso a unos le parece novela, ya en varias partes me han dicho que es como una novela, pero yo voy más con vos, es un libro de cuentos, sino que no estamos acostumbrados a leer ese tipo de libros de cuentos donde está todo como una totalidad, como si fuera una novela. Entonces, que hay cuentos que se conectan, personajes que pasan de un cuento a otro, que usted ve un mundo como total y que cuando vos empezás como con un cuento de apertura que es el que tendría que ser de apertura y se cierra con el que tendría que ser el cierre, o sea, está pensado como cuando se escribe una novela. ¿Cuál es la clave para que sea un libro de cuentos? Es que esos textos no son capítulos, no funcionarían como capítulos, porque independientemente son obras cerradas. Si vos Claro. sacas cualquier cuento de la colección, ese cuento funciona. ¿Cierto? Entonces lo puedo mandar a una revista y no me van a decir es que le falta información o necesita de otro cuento para significar. No, esos son cuentos que tienen el espíritu y que pueden armar una novela, entonces que la lean como quieran. Y eso es porque cuando vos lees una novela, no precisamente los capítulos cierran, o sea, no terminan algo y quedan abiertos y después el otro lo complementa, ¿no? En estos son textos independientes que en su totalidad pueden leerse como una novela y da la sensación de eso. ¿Por qué? Porque hay una unidad de personaje, o sea, es un mismo personaje, pero Sí. no solo uno, hay un montón que caminan, pero también hay una unidad de estilo, hay una unidad temática, o sea, es como un mundo muy sólido que queda como usted leería una novela corta, por ejemplo.
Claro. Yo, una cosa que sentí leyéndolo también es que es una gran joda. Pues perdón por la expresión, pero el libro es una gran joda. Como, ¿qué importa si es cuento? ¿Qué importa si es novela? Esto es un gran juego que yo sí Me plasmé encanta, acá. eso me encanta, a mí me encanta que me lean así, porque es que eso es lo que yo quiero, o sea, es como por ahí mamagallismo, como no me importa, como digámoslo entre comillas, como faltarle el respeto a la literatura, como pretender hacer cosas como no me importa, como el que conoce lo que hace, entonces le falta el respeto, digámoslo de alguna forma, y es como eso me interesa a mí, ¿por qué? Porque yo vengo leyendo libros colombianos y latinoamericanos y yo veo como que hay una mucha seriedad, como los cuidan mucho y eso entonces al final uno dice, uno se le ve el artificio impresionante y uno lo ve como papel. Yo sigo leyendo cosas de papel. A mí me pasa ahorita que mencionaste a Rivas que cuando yo leo a Rivas o leo a Gilmer o leo a muchos autores, yo pillo que ahí hay vida y que ahí hay joda y que ahí es como decir, voy con toda y voy a soltarme a contar lo que se me dé la gana y es eso. Y a propósito se hace con un género que no permitiría eso, digámoslo así, Claro. entre comillas, porque es un género que primero es muy purista, que es un género que es muy exigente, que tiene unos requisitos muy tesos, o sea, como que te digan, pues lo que hablamos del cuento clásico, que es una pieza perfecta, y si vos ves los míos es todo lo contrario, es como incluso casi que llenarse de errores, de hacer todo lo que te dicen que no es un cuento. Por eso cuando yo daba un taller de literatura y de cuento, y la primera cuestión que uno dice es, conmigo, ¿qué es un cuento? Te empiezan a definir que tensión, intensidad, inicio fuerte, final potente, que deje recordación, que no haya digresiones y un montón de cosas que si usted se pone a seguirlas, usted termina sacrificando esa espontaneidad y muchas cosas. Por eso hay maestros que lo logran, o sea, que hacen todo, que son desparpajados y espontáneos y todo siguiendo esas normas. Pero a mí me queda es molestar, lo que vos decís, joda, joda y molestando con el género, o sea, jugando con ese género. Es que no estoy haciendo novela, sino cuento, y dentro de un cuento estoy haciendo todo lo que no se debería hacer. Pero digamos que yo ahí sí tengo que ponerme del otro lado y decir que a pesar de que hay una gran joda, porque lo hay, igual técnicamente los cuentos son muy poderosos, siguen cumpliendo con esa especificidad que pide el cuento y la técnica detrás. Tienes finales también muy poderosos, aperturas también que funcionan muy bien, la tensión siempre está, abres preguntas, o sea, el cuento nunca termina de caer. Entonces, creo que eso también es muy bonito, ¿no? Como Sí, quitarle la solemnidad a todo lo que hemos visto y que ahorita decías de la academia y demás, pero además decir, pero si usted lo mira por esos lados, también está. sí, no, estamos de acuerdo, o sea, ahí es más del cuento moderno, o sea, ahí es una apuesta más del cuento moderno, incluso hay momentos en que hay cuentos de que van ya más que del cuento moderno, ya son más experimentales, o sea, como otra cuestión. Pero sí, yo cuido lo que vos decís, o sea, yo cuido, por ejemplo, los inicios. Yo quiero agarrar al lector y cuido los finales. Yo todavía no he podido dejar ese cuento de final sorpresa o ese cuento de final ambiguo como el de Cortázar, ¿cierto? Sí. Pero mi intención también va por otro camino y es que por lo general ni siquiera se quedan en la historia el lector. Dice, ah, es que me cuenta la historia de tal cosa, de un muchacho que pide un autógrafo y se lo dan, ¿cierto? Sino que se quedan a veces en rarezas o en cuestiones como decir, hey, ¿por qué en un cuento termina apareciendo, citando autores? Hablando de, poniendo citas o haciendo referencias, o sea, cosas que no se hacen en los cuentos y que parecieran inclusive ensayos, por momentos tienen juegos como de ensayos y aparte también tienen cuestiones como que no se utilizan en los cuentos, que es la verborrea o el último cuento, que es como, yo nunca he leído un cuento que sea una reseña y ese cuento es una reseña, pues qué tipo de reseña, ahí también hay una crítica, la reseña lambona, la que es sobando y sobando y sobando al autor, que se ve mucho, porque también estamos acostumbrados a ver en la crítica literaria colombiana que las reseñas son o te destruyen porque no te aguantan, o sea, reseñas mala leche, o las mayorías que son reseñas sobándolo a uno. Claro, la reseña sí, esta es una chimba y punto. Em,
David, bueno, ahorita nos decías que te fuiste por el género del cuento, a pesar de todo lo que hemos hablado, del purismo, de la dificultad y demás. ¿Por qué? ¿Por qué el género del cuento? Una veces, oye, no sé, hace poco estaba viendo a Carver y Carver decía, yo hice cuento porque no tenía la concentración suficiente para hacer novela. ¿Por qué el cuento en tu caso? Pues primero, yo con lo que me empecé enganchando fue con la lectura de cuentos. Y, y yo leía pues a Quiroga, a Borges, a Cortázar, pues lo que terminamos leyendo siempre y no alcanzaba todavía a llegar a Ribeiro. Entonces yo me quedaba hasta ahí, que es lo que siempre nos ponen a leer en los colegios y todo, que son grandes cuentistas y son ese cuento clásico, contundente, sólido, fuerte. Y a mí me gustaba mucho eso. Y entonces me dediqué fue a leer eso y menos novela, porque la novela para la personalidad mía todavía era como, o sea, me quedaba grande, me daba pereza, porque yo era un pelado de calle, de jugar fútbol, de perder el tiempo, de muchas cosas, ¿cierto? Y entonces no me dedicaba a la lectura casi, pero a la lectura que me dediqué fue al cuento. Y por ahí empecé, un día me dio por escribir, escribí, y solo podría hacer un intento de escribir corto. Y ese intentos se convirtieron en mi primer libro de cuentos que llama Buenos Muchachos, que es todo lo contrario a lo que vos leíste, que es así. O sea, es en ese momento en que el escritor que apenas se está formando no todavía no tiene una voz, no tiene un estilo, entonces lo que hace es que le gustó, por ejemplo, un cuento de Cortázar, entonces intenta jugar con esa idea de Cortázar, pues con el argumento y lo lleva a hacerlo a su estilo, que sería como una versión o que sería como un homenaje o que sería como lo que sea, pero todavía no hay una voz sólida y eso es como ese cuento que se escribe mucho, pero ese cuento que se escribe mucho, que es tan como tan conservador, tan guardado a las reglas del género, es el que ya a mí no me interesa, por ejemplo, que es otra cuestión. A mí me gusta, es como lo que decíamos ahora, como el despiporre, como el deschavete, como ya que tengo unas técnicas y un montón de cosas que me dieron las lecturas y el tiempo escribiendo, como arriesgar. Y eso lo ves vos mucho que lees muchos libros de cuento. Vos ves libros que vos decís, ah, está bien hecho, está muy bien escrito, me gusta, ¿cierto? Pero no te queda ahí como que vos decís, uy, me Claro. queda acá, ni siquiera en el corazón por gusto, sino por decir que hay algún recuerdo que te genera ese libro, por alguna razón, no. Y siempre habrá uno que brinque. No dice, ve, claro, porque es un libro raro y no, por lo general no brincan esos libros que son perfectos como cuentos, sino porque hay una apuesta distinta, porque pues por lo menos en mi caso yo sí me cansé de leer muchos libros de cuentos perfectos. Y entonces yo digo, qué bueno cuando uno se encuentra, ay, yo me leí hace poco uno, ay, se me olvida cómo se llama, Óptica Sanguínea, para que la leas, te lo recomiendo. Es de una artista plástica mexicana o argentina, no me acuerdo, búscalo, que no me acuerdo. Y es una cosa rara, o sea, si vos te pones a analizar ese libro en calidad literaria, se te cae. Pero es esos libros que usted tiene que tener en su biblioteca porque son libros que te llevan a decir, hay nuevas formas de escribir. Entonces, por ejemplo, vos estás leyendo un cuento de ese libro y no ves. Y es sobre alguien que tiene un problema en la visión y es que distorsionan la letra. Entonces, hay una cuestión experimental. Si vos cuando coges con una lupa y alcanzas a leer el texto, vos decís, no es mayor cosa, pero te obligaron a coger una lupa, acercar, llegar a leerlo, entonces te sacó de ese momento de cuento. Entonces vuelvo a la pregunta y es, el cuento es un género que es más fácil de llegar. ¿Por qué? Por la lectura corta, por el tiempo que implica. Y quedarse también, no sé, contame vos, o sea, no sé si quedarse es más fácil o no, porque a veces la novela da como más posibilidades, se publica más fácil. O sea, es que sí, eso también tiene que ver a veces con la personalidad. A mí me costó como salir del cuento y meterme a la novela. Entonces yo me quedaba en el cuento y yo sentía que era mi tiempo, que ahí me dedicaba, que le empleaba lo que podía mi cabeza. Pero luego cuando pasé a la novela me di cuenta que tenía más posibilidades incluso, que podía hacer ensayos, cuentos, poesía, todo lo que se me diera la gana dentro de un solo género. Claro, no, pues lo que uno ve mucho también es que la novela
es el típico género que le gusta más a la gente porque es mucho más sencilla de leer, entre comillas, ¿no? Porque muchas veces cuando uno le entra al cuento, hay cuentistas que hay que saber leerlos. Pues es decir, leer a Hemingway, si uno no tiene unas herramientas básicas, es una patada completa, perdón la expresión, en la uretra, porque uno no se lleva nada. Y entonces por eso también se dice mucho que, claro, la lectura de cuentos no es una lectura de playa, mientras que la novela sí, pues o sea, me acabé el capítulo y me tomo la cerveza y se acabó. Entonces sí creo que hay esas dificultades. Yo quería acá seguir por este lado y preguntarte, ¿cómo nació este proyecto? ¿Cómo nació El Fracasador? ¿Tenías unos cuentos o tenías un cuento y dijiste, oiga, por acá hay algo? ¿O en un momento tuviste varios o dijiste, quiero escribir un libro así? Yo creo que fue Andrés Mauricio Muñoz el que un día por ahí le escuché que él no hacía libros con cuentos, sino libros de cuentos, algo así como definiendo algo que me pasa a mí. Yo antes escribía un cuento sobre un niño y después escribía un cuento sobre una muchacha de los deberes y después escribía un cuento sobre una prostituta, ¿cierto? Y al final los juntaba. Entonces era como pues lo que dice creo Muñoz, que es un libro con cuentos, ¿cierto? Yo junto y hago una colección, que eso se veía mucho y se sigue viendo, pero ahora hay otra apuesta y es como más misceláneo, como más variadito, más surtidito de cosas. Vos cuando lees los libros de cuentos de Borges, vos ves un montón de todo, pero a diferencia hay otros que son los libros de cuento, que es, digamos, un llano en llamas, que vos lees el llano en llamas y se acercan mucho como entre las historias, como por lo menos entre el tono. Entonces vos estás leyendo ese libro de cuentos que a veces podría funcionar como lo que te decía al principio, como una totalidad, como una misma pieza. Y bueno, hay otro, Dublineses. Dublineses es otro mundo muy cercano. Bueno, en este caso era que yo decidí un momento para acá que no iba a volver a escribir como libros misceláneos, sino desde entrada yo ya tenía un tema y con ese tema armaba un libro. Entonces yo digo, quiero escribir un libro de borrachos. Entonces escribí Bestiario, pero no fue que escribí un día un cuento de borracho y al final me coincidieron varios cuentos de borrachos, no, sino que yo primero decía, un borracho que le pasa esto, 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 10 borrachos. Y ahí empiezo a armar ese libro, como si estuviera armando una novela. Lo mismo me pasó con La Conjura de los Vicios. Voy a escribir un libro sobre vicios raros. Y con El Fracasador dije, quiero escribir un libro sobre un escritor que triunfa, pero no sabe qué es triunfar, entonces es un perdedor. Y es el tema de la literatura, el tema del escritor que no es Héctor Abad Faciolince, que no es Juan Gabriel Vázquez, ¿cierto? Que no son todos estos que entraron ganando, sino al escritor que de verdad le toca luchar por tener lectores. Entonces es eso, y yo llegué un día y dije, ya me venía para Colombia. O sea, yo llegué a México en el 2014, cuando murió García Márquez, y me regresé cuando García Márquez sacó el libro, el ¿En último, agosto nos vemos? en agosto nos vemos. Entonces era como el ciclo completo y con eso me aproveché para hacer un cuento, pero también para abrir y también para cerrar un libro. Y lo que pasaba era que yo ya me venía para Colombia y yo dije, yo tengo que escribir ese libro ya porque cuando llegue a Colombia no voy a poder. ¿Por qué no voy a poder? Porque está Federico, porque están gente que no lo deja uno. Hay entrevistas, hay amigos, hay familia, hay que ir a charlas, ¿cierto? Entonces empieza eso que ese corre-corre no te deja hacer nada. Entonces yo me senté a escribir ese libro, pero es el libro más rápido que yo he escrito. Yo nunca pensé que pudiera. Me demoré escribiendo El Fracasador 4 meses. Así, ¡prum! Me fue de tirón. Que ya después me demoré 2 años haciendo lo que hay que hacer, que es leerlo y reescribirlo, es otra cosa. Pero de tirón lo hice. Y era como eso, como quiero contar la historia de un escritor que pierde. Y qué mejor que inspiración que yo mismo. Entonces yo decía, pues puedo ser yo y no ser yo y jugar conmigo, lo que te decía también al principio, la autoficción. Entonces por eso esa apuesta, como yo dudaba también si poner mi nombre o no, pero para mí ganaba. Entonces es eso, Claro. pues como quiero hacer una apuesta literaria desde un escritor que por ahí escuchaba que no es emergente, sino sumergido. No, y gana obviamente porque lo que tú dices es cierto, o sea, desde el principio el lector, yo por ejemplo, preguntándose como,
¿es esto cierto? ¿Es esto verdad? ¿Qué estoy leyendo? ¿Por qué me está contando esto? ¿En qué momento tomó esa decisión tan extraña? Y es curioso ver también que este personaje principal, que pues lleva tu nombre y que debe ser por momentos tú o no, em, pues es muy curioso, ¿no? Como esta idea de pensar que él puede reemplazar a García Márquez, ¿no? Y Por ahí está un discurso que yo di cuando me gané el premio de novela Sergio Galindo, que es reemplazar a García Márquez. O sea, cuando yo fui para que vos te den el premio, vos tenés que leer un discurso y yo ya había escrito este cuento, pero entonces yo saqué pedacitos de ahí y armé algo y era cuando yo empecé a leer el discurso, la gente quedó como qué ego, ¿cierto? Como, uy, que es que quién dice que va a ir a reemplazar a García Márquez. Luego, a medida que se avanza en la lectura, vos te das cuenta lo que dijiste ahora, que es una joda, que es una mamadera de gallo, pero no habrá quien lo lea literal, porque claro, abundan ese tipo de lectores. Y cuando se lee literal, pues el que va a quedar muy mal parado ni siquiera es el protagonista de los cuentos, sino yo, porque no me van a saber sacar de ahí, o sea, no van a saber diferenciar. Pero otra cosa que yo he dicho mucho es que por más que ese personaje se llame David Betancourt, otros personajes de mis otros libros que se llaman Pepito Pérez o el que sea, pueden ser incluso más cercanos a mí que ese que que este. lleva mi nombre. Entonces, por eso digo que es como un juego metaliterario, no, de autoficción, que tendríamos que tener un código de lectura. Entonces, pasa con la autobiografía. Cuando vos escribís una autobiografía, pues partimos de que yo estoy leyendo una verdad, que me está contando alguien sobre él, que eso es todo lo contrario. Cuando alguien hace una autobiografía, pues por lo general esconde muchas cosas y saca muchas cosas buenas de él, ¿cierto? O las cosas malas de él que lo benefician o que enternecen al lector. Otra cuestión de la autobiografía es que hay memoria, entonces la recordación, García Márquez lo decía por ahí, como que eso se distorsiona, el tiempo distorsiona la memoria, entonces vos ya no estás hablando de hechos reales sucedidos, sino que los distorsionaste. Entonces la autoficción también está lejana. La ficción ya partimos de que estamos leyendo un libro de cuento, una novela y que es mentira, pero la autoficción ya es un problema. ¿Por qué? Porque está la ambigüedad. Entonces, eso es una apuesta que yo quise hacer, como ser bastante ambiguo, y no solo ambiguo desde eso, sino también desde el género. Mira que ya hemos hablado de dos ambigüedades. No sabemos si es cuento o si es novela. Ya me han dicho que pueden ser ensayos, ¿cierto? Sí. Que no creo, pero ya lo han mencionado como que podría también tener como una chispita de ensayo. Y también está la ambigüedad de ese sí es David, eso sí le pasó a David. Entonces, entre lo real y lo no real. Sí, y pues también, a ver, es muy teso porque uno se da cuenta que es una joda también por cosas tan sencillas como el narrador diciendo que él tiene un cuento que se llama Gonorrea y que García Márquez, ¿qué cuento tiene así? ¿Qué cuento tiene así? Sí, mira que eso es como esa apuesta del humor, y el humor es difícil. Es muy Primero es muy difícil. difícil por usted arriesgarse a hacer humor por también los lectores, o sea, ¿qué tipo de humor se puede hacer para que pues para que no seas un escritor por allá abajo? O sea, a ver, yo me explico, como es que por lo general cuando leemos eso que llaman humor, termina siendo como comedia, como el chiste flojo, el humor blanco, Sí. como la bobada, el chascarrillo, la bobada. Pero ahí a mí me interesa otro tipo de humor, como lo que llamamos pues humor negro. Y ese humor negro también reside en una cuestión que se llama usted mismo sabotearse. Por eso acá doy que más que autoficción, y lo dice por ahí Ricardo Silva Romero, es autosátira. Y cuando vos empezás a atacarte a vos mismo o al que lleva tu nombre, se gana, o sea, se gana, porque no es lo mismo vos estar, la autoficción por lo general es, se salvan y se salvan y se salvan, como lo que se pasa con la autobiografía. En cambio, ya la autosátira es otro nivel, o sea, vos mismo saberte pegar. Y eso es lo que hace, cuando se hace buen humor o cuando vos le des buen humor, primero hay como dos tandas, y es cuando vas directo al poder, que vos atacás el poder, que es lo que hay que atacar,
y no los defectos físicos y no las condiciones sociales o los gustos sexuales, ¿cierto? Ese es el humor blanquito o el chiste, lo que está mandado a recoger. El humor que a mí me interesa es como el que se sabe burlar de uno, el que sabe atacar, el que tiene el poder, el que sabe, y eso es lo que yo pretendo hacer ahí. Entonces yo hago, aparece un chiste, por ejemplo, ese del cuento gonorrea, pero aparece ese chiste, pero ahí también hay como una especie de crítica y es un juego que está en consonancia con lo que se está contando. Claro, bien. Bueno, vamos por pedazos. Entonces, yo otra cosa que quisiera saber y entender, porque me parece pues muy bacano y muy teso, es el estilo. Entonces, tú haces frases muy largas por momentos, enumeraciones muy largas. Sí, como que leerte lo que dices ahorita es como ese nerviosismo y uno va para adelante todo el tiempo. ¿Cómo se logra eso? ¿Uno cómo logra no meterse en problema con oraciones tan largas? Sí, pues es que hay formas de hacer oraciones largas y conjugar con dos ritmos diferentes. Por ejemplo, cuando vos lees Moby Dick, vos ves unas chorreras impresionantes, pero ni siquiera es ese párrafo largo el que te cansa. O sea, lo que cansa a veces es, por ejemplo, en lo que se quedan, en las descripciones. O sea, cuando vos te quedas mucho describiendo, 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 por corto que sea el párrafo, a veces cansa. Pero vos haces párrafos largos, pero largos. Incluso hay un cuento que es de un solo párrafo, que es Ciudadano Ilustre ahí en El Fracasador, pero se apuesta por un ritmo. Por eso que yo decía ahora de la prosa nerviosa, que es como que no parara. O sea, que por más largo que sea, se lee rápido. Incluso en ese libro, y me pareció hasta gracioso, aparece Melancolía de la Resistencia, que es un cuento, ahí se menciona en El Fracasador, que es una novela del que se acabó de ganar el premio Nobel. Claro. Y esa novela apuesta por, y se menciona incluso ahí en ese contexto de esa literatura que es de un solo párrafo, La Tejedora de Coronas, La Melancolía de la Resistencia, La Pando, un montón de libros que son un solo párrafo. La Tejedora de Corona es un solo párrafo de 500 páginas, este no sé de cuántas serán, pero ese que sea un solo párrafo está apoyado por un ritmo que es no de frases, no digamos que muy largas, o por lo menos muy apoyadas en puntos. Vos lees a Gilmer Mesa, que es un estilo muy propio, y él se apoya mucho en las comas. Él es muy coma, 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 coma. Incluso cuando hay un cambio, cuando uno esperaría un punto y coma o un punto seguido, él sigue con la coma y él marcó ese estilo. Y yo hago otra cosa, que es el punto seguido, que ayuda. O sea, la agilidad de un texto, por largo que sea el párrafo, se lo da la sintaxis. Entonces, cuando vos le metes a la sintaxis, le das agilidad o no. Y yo juego también con los momentos de la historia. Si la historia es un loco que está contando algo muy rápido, pues yo no puedo hacer más que soltarlo, incluso hasta ni ponerle signos de puntuación. Pero ese es un estilo que sí traigo mucho, que es muy de Fernando Vallejo. O sea, yo desde Claro. La Conjura de los Vicios, yo pillé que a mí me gustaba mucho esa literatura que suena, esa literatura que es puro ritmo. Y esa literatura, y si vos lees a Fernando Vallejo, no es de comas y comas y comas, sino muy de punto seguido. Pero, a ver, comparémoslo con Nogalo Pablo Montoya, porque cuando vos lees a Pablo Montoya es algo más así, más pausado, más tranquilo, así utilice puntos. En cambio, Fernando Vallejo es mucho más explosivo, más suelto, uno dice, ve mucha fuerza, pero es una apuesta por eso, como por el ritmo, ya ni sé cómo se logra, pero si pasa ahí es como que vos intentás soltarte, no sé, pero pues esa es una apuesta, una de tantas apuestas que es el ritmo, pero ese ritmo también se logra, pues por ejemplo cuando yo leo el Quijote, cuando yo leo el Quijote a veces veo como que se quiebra, como que se cae, como que hay fisuras, como que hay piedritas atropellando el ritmo, pero ese es un propio ritmo que él tiene. Y ese ritmo llega un momento en que vos te estás saturando y él acude, por ejemplo, a las vulgaridades, que yo también acudo ahí. Sí. Él dice mucho hijo puta, y entonces hay un quiebre, pa, entonces vos parás, te centrás en la palabra y volvés a arrancar. Bueno, eso ahí se da para hablar 1000 horas, pero sí, es como que me gusta que lo que se narra suene y no simplemente que conmigo se queden leyendo lo que estoy contando, sino que se queden en otras cuestiones.
Y frente a lo que decías de Fernando Vallejo, hay un momento incluso en el que pues sale específicamente porque dices, le voy a tirar este chorizo, como él hizo. Y empieza ese párrafo también a decir todas las cosas que se le vienen a la mente. Y me haces pensar también en Vila Mata, porque estuve leyendo un libro de él hace poco, que viene en párrafo, 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 de repente tiene una frase que es pausa. Y eso es todo. Sí, no, a mí, por ejemplo, ese par me encanta. O sea, a mí Vila Mata me enseña muchas cosas en cuestiones de metaliteratura. Y, Claro, él es un experto de la metaliteratura y él sabe, y se contrae, pues hay unas posiciones diferentes entre Vallejo y Vila Matas. Por ejemplo, Vallejo dice, con este mundo tan treso que nos tocó, ¿y cómo vamos a escribir novelas sobre literatura? ¿Cierto? Entonces él es, prácticamente está diciendo, no hagamos metaliteratura, mientras que Vila Matas es todo lo contrario. O sea, por lo general sus libros o sus más importantes son literatura hablando de literatura, literatura hablando de sus propios libros, y eso a mí me encanta. Incluso yo por ahí en una novela que se llama Los Hijuetantas, la que se ganó el premio Sergio Galindo, va mucho a lo que vos decís. Llega un momento de la narración cuando el párrafo está muy largo y aparece un personaje, una voz, una línea de diálogo, y dice, para, y yo no había leído eso que vos me decís de pausa. Entonces el narrador dice, ¿cómo así que para? Y él dice, es que mucho gusto, yo soy el partidor de párrafos. Entonces ya aparece ese personaje que cada vez que se está saliendo de madre un párrafo, que ya lleva 6, 7 páginas, entonces él aparece y dice, hola. Entonces ya sabemos que es el partidor de párrafos y va ayudando. Esos son juegos metaliterarios y como de bobadas que uno hace, pero que le ayudan mucho a la lectura de ciertos lectores. Para otros lectores más conservadores eso entorpecería. Pero si vos ves, este libro y tal vez el anterior mío y Los Hijuetantas son libros que están escritos como para lectores y escritores. Como que no lo disfruta igual una tía leyendo El Fracasador que un lector como vos, Federico, ¿cierto? O como un escritor que dicen, ves que aquí, o sea, que yo lo que quiero decir es como que se salen de la historia, del argumento, del sí. asunto y que podemos ver otras cosas y que esas cosas que a veces podrían ser como una piedra no lo son y antes son potencia. Y también es muy bacano que va con lo que hablamos de la joda y del juego, que Vilamatas también lo piensa, ¿no? Y es como la literatura puede ser un juego entre el que lee y el escritor, que el lector no sea tan pasivo. Y eso también me pasa con tu literatura. Para mí el lector es tan importante que en esa novela Los Hijuetantas te la recomiendo. Pasa que el lector es protagonista del libro, pero es un protagonista que el narrador maltrata. Entonces le dice, vos sos un lector muy mediocre, pasate para otro libro, andate a leer a tal, ¿cierto? Y a este, y a este, y a este, y es con nombres propios tirándole a quienes se tiene que leer y no siga acá porque esto es muy exigente para vos, ¿cierto? Como un juego que también por eso se llama la triagología involuntaria de un narciso, que encierran El Fracasador, Los Hijuetantas y otra novela que está inédita, y es eso, que también es un juego con el ego, como provocar, es que a nadie más le fastidia en el mundo que alguien que diga que yo soy lo máximo, a la gente a eso le da rabia, y a la gente como que le molesta, y yo no entiendo por qué, muy bueno el que se crea y que si lo es mejor, y entonces es un juego también que es otra provocación, que es y eso también es muy metido en la literatura que uno no lee ya, o que no lee o que no existe, como una persona echándose flores, flores y flores y flores, eso molesta. Pero sí, voy Bien. a lo de la metaliteratura es importantísima. En mi literatura, por ejemplo, el último cuento, que se llama También la verdad se inventa, ese título, Sí. También la verdad se inventa, es de Vila Matas, literal sacado de un libro de él que se llama El mal de Montano. Y él en El mal de Montano habla como esa gente que se llama el mal de la literatura. Esas personajes como nosotros que todo lo vemos en literatura. O sea, uno está comiendo y está mirando un libro o está pensando un libro o camina, todo, la vida de uno está en la literatura, la literatura, la literatura, y ese se llama el mal del montano. Y en ese cuento, que se llama también La verdad se inventa, es un juego con Vila Matas, que yo acabo de leer esa novela de Vila Matas y yo dije, me dio la idea y yo ya había que escrito El Fracasador, por eso se llama ñapa, como el encime, y es Sí. qué cuento en el mundo hace una reseña del propio libro que acaba de pasar, ¿cierto?
y mencionando cuento a cuento. Entonces él cuenta, ay, ¿cómo te parece el cuento de García Márquez? ¿Cómo te parece el cuento del autógrafo? Está haciendo una reseña. ¿Y qué es una reseña dentro del propio libro? Un juego metaliterario. Claro, claro. David, yo tengo una pregunta que el otro día la hablaba con otra persona, otro escritor, porque leímos para un club el cuento de este hombre que su vicio es el alcohol y termina regalando hasta la casa. Y mi posición un poco es que tu estilo es muy oral, pero esta otra persona me decía que no le parecía. ¿Tú cómo ves tu estilo? ¿Si es un estilo oral? ¿Buscas eso o nada que ver? No, yo sí creo que es un estilo muy oral, o sea, es más, ese es el protagonista de mis libros, es el lenguaje. Sobre las historias y sobre todo lo que hemos hablado, yo creo que es el lenguaje. Y es un lenguaje muy oral, hecho y es muy paisa, es muy paisa. Por ejemplo, a mí me hablaban de traducciones, a mí me tradujeron de una cosa muy bonita y es la conjura de los vicios al francés, ¿cierto? Y yo Joder. decía, no, y yo estaba en ese evento, pues en la Universidad de Antioquia, y yo escuchaba cómo leían el cuento en francés gonorrea. Y yo decía, bueno, pues el francés suena muy bueno, que no sé cuánto pueda perder, porque no sé nada de eso, cuánto pueda perder el gonorrea mío al gonorrea en francés. Pues me imagino que es otra versión muy distinta. Pero yo cuando leía mi cuento, yo sentía como la oralidad ahí, como que yo sentía lo paisa y decían, pero es que no vas a hacer, no te van a traducir, o sea, tu literatura es muy difícil de que se traduzca, Claro, por eso mismo, porque es una oralidad muy del lenguaje popular que llaman parlache. Entonces, es muy del lenguaje popular, pero no es un lenguaje popular como más o menos, digámoslo así, estándar, no es un español estándar, es un lenguaje repaisa, incluso en Bogotá muchas cosas de las que aparecen en mis libros no las entienden. Entonces es como eso. Entonces es lo que yo también digo mucho y es yo no escribo ni para que me traduzcan, ni para que me hagan series, ni películas. Vos has leído un montón de libros, me imagino, o ya además que le escogiste pereza, que se escriben para eso. De la claro. mayoría de nuestros escritores nacionales escriben esos libros no pensando ya ni siquiera en el propio libro, sino pensando en la traducción o en la película. Y qué hace que, y vuelvo a lo del lenguaje mío popular, y es, si vos te quedas escribiendo nada más los personajes hablan en lenguaje popular, está muy bien, ¿cierto? Pero y se podría traducir, o sea, como hacía Tomás Carrasquilla, que va una voz formal que narra y entran las voces de los personajes y alegran. Pero en mi caso es, vos ves, es todo el lenguaje popular, es todo el mismo narrador, es la misma voz de un loco hablando bobadas y diciendo cosas, pero sí es el lenguaje popular, o sea, es totalmente oral, es totalmente coloquial, pero no podemos negar que eso está pasado por la mano del artificio de la literatura. O Claro. sea, no es lo mismo un campesino hablando que yo escribiendo un campesino. Sí, y lo que hablabas ahorita, la musicalidad, porque no solo por el hecho de ser oral significa que ya va a ser musical, sino que hay que saber también escoger bien las palabras para que lleve ese ritmo que estabas buscando. Bueno, ¿qué pasa ahora con el chisme? Quiero que entremos un poquito al chisme y es, ahorita hablábamos de esa vez en la que ganaste, creo que fue el concurso de la cueva y te acusaron de plagio. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? No, hay cosas muy bacanas en la vida, o sea, por ejemplo, yo siempre digo que uno debe de alegrarse por lo que le pasa a la gente que compite con uno, digamos, le compite, los que escriben libros con uno a la par, si alguien se gana un premio, pues no habrá el que lo sufre, ¿cierto? No creo que no Claro. habrá, sobran los que lo sufren. Y si vos te ganas un premio como el de la cueva, pues pasa. No, yo iba muy bien en la vida, hasta que un día me gané un premio y empezó a aparecer, apareció un colectivo, se llama el colectivo Jorge García Usta, ¿cierto? Y escribieron en un blog una queja acusándome a mí, David Betancourt, de plagiario, ¿cierto? Y yo hice una respuesta a ese ataque, eso está en internet, lo pueden encontrar, eso está en un blog del Tiempo, se llama David Betancourt, el arte de copiar, para que lo lean, que es me acusan y yo me defiendo. Lo que pasa es que eso se hizo, la acusación sí se hizo con el nombre de un colectivo que no existe, ¿cierto? Entonces,
y también fue como muy grosera, pues como no tuvo como una cierta altura, entonces eso a mí me facilitó el mundo bacano, entonces yo dije, me guardo esto. No me va a servir a mí, yo no puedo dejar desaprovechar algo así porque a mí me acusaban de cosas muy graves como que yo era el Maluma del cuento colombiano, entonces uno no se puede quedar callado, entonces usted guarda ese material y después de 10 años, casi 10 años, usted lo tiene que utilizar. Entonces lo utilicé, pues no sé, hagamos el spoiler si querés, y es como vos volteás y decís que lo que vos, que ese ataque contra vos, lo escribiste vos Sí, sí, para sí. ganar lectores, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa en el cuento. Y cuento de qué trata el cuento, pues porque a mí no me importa que me lean por lo que cuento, sino cómo se cuenta. Entonces, lo que yo hice ahí es como decir, David Betancourt escribió ese ataque y él se lo respondió para tener lectores y verdad que los hubo. Se empezaron a vender mis libros, me empezaron a invitar a toda parte, o sea, me posicionaron. Un ataque de esos me posicionó y cada vez que salía alguien de por ahí suelto a atacarme, eso me posicionaba más. Entonces son cuestiones que la gente termina escondiendo como para que, ay, no quiero dañarme la fama, pero a mí me conviene es todo lo contrario, o sea, me encanta que se muestre. Entonces, al decir que yo me autoataqué, los que escribieron ese ataque tendrán que salir a decir que no son ningún colectivo, sino que son ellos y tendrán que dar nombres. Y pasa eso. Entonces es como es un juego muy de lo real, pero totalmente ficcionalizado, distorsionado. Claro, y es muy bacano ver que al final también piensa cuando ya se le va la fama y como la efervescencia del momento, piensa, ¿qué pasará si yo le ofrezco 1 millón de pesos para ver si vuelve a atacarme? Sí, es un juego y mira que está hecho con mucho desde el sarcasmo, o sea, y desde el humor negro, como vamos a jugar con algo, es lo que te digo, o sea, potencialicemos algo que no pasó, pasó lo que te dije, me atacaron, me defendí, pero con ese ataque y defensa da para uno armarse un mundo y es lo que hablamos ahora de la autoficción, de qué bueno vos coger elementos de la realidad paténticos, ponerlos ahí, pero distorsionarlos por completo y jugar. Entonces ya uno empieza a imaginarse mundos, si es eso que vos decís, hay que pagarle para que me sigan atacando, ¿cierto? Y es también, Sí. eso son críticas, o sea, críticas, el libro mío que próximamente o nunca va a salir, es eso, es un ataque al mundillo cultural colombiano. No, y este libro también es un ataque frentero, pero eso me parece también interesante, y es que no es un panfleto, es decir, esto no es panfletario, simplemente es este personaje desde sus herramientas, que es esta narración de este tipo, estas ideas que tiene, pues cascándole a todo el mundo, porque le casca a todo el mundo, pero pues sí, criticándolo, pero también dejando que el lector sea el que tome posición. Sí, sí, y sí, o sea, se critican muchas cosas. Tal vez es porque yo ya estoy con la idea de la novela que ya se escribió, que fue mi tesis de doctorado, y es que esa es tan brava que este libro a mí todavía me parece que no ataca, pero sí ataca, y sí tiene una posición crítica y fuerte con el mundillo literario, pero la otra pues es impresionante, pues si no me sacan del país no pasa nada. Entonces, sí, es como eso, como que es que yo me cansé de algo, Federico, y era que yo estaba pasando muy bueno escribiendo, pero muy contenido. Entonces yo escribía mis libros y yo decía, ve bacano, me escribí mi cuento, mi libro y ya. Y yo dije, no, yo quiero hacer otra cosa y otra cosa es como también lo que te decía ahora, provocar, molestar, todo eso, que eso trae muchos costos, claro. Fernando Claro. Vallejo empezó como un tiro y de un momento a otro fue perdiendo fuerza y fuerza y fuerza y fuerza, pues porque a la gente no sabe, por ejemplo, un personaje, digamos, Héctor Abad Faciolince se ve en un libro de ficción y no sé cómo actuará. Si yo aparezco en un libro de ficción y me están destruyendo, yo no me enojo, yo me alegro, ya soy un personaje dentro de un libro, pero no todo el mundo es así, la gente se delica. Entonces a la gente no le gusta que salga su nombre o que lo expongan o que digan que es un mal escritor o que su libro es muy malo, porque Claro, lo claro. toman personal. Yo no lo tomaría nunca personal, o sea, entonces yo quería como jugar con eso, como hagamos cosas distintas, ataquemos el mundillo literario, digamos verdades, otras cosas que no lo son, pero vamos a hacer como esos mundos de la literatura colombiana y es como en eso en lo que yo ya me metí. Si vos lees Los Hijuetantas, ahí vas a encontrar puros nombres propios y gente que está muy parada, por ejemplo, que no creo que le moleste, está Fernanda Melchor, está Samantha Shelwin, está Ricardo Silva, está Juan Gabriel Vázquez, está toda esta Pilar Quintana, todo este mundo que se volvió muy fuerte
y yo le doy palo. Yo eso sí, yo no soy capaz de darle palo, por malo que sea, a un escritor joven que apenas arranca, porque es que eso no me toca a mí. O sea, y si usted hace humor, como te decía ahora, yo le tiro al que tiene poder y el que se puede defender. No me voy a poner a decirle a alguien que apenas empieza algo porque se lo toma en serio y deja de escribir, y eso no es lo que me Claro. interesa. Bien. David, tengo un pedido, no sé si de pronto sea muy cansón, pero es para la gente, la comunidad de Patreon de Literatus que hace parte del club de lectura y demás, y es si nos puedes dar una pequeña consigna para escribir algo, una consigna, que nos ofrezcas una. Decirme como que, por ejemplo. No, no sé, una consigna para escribir un cuento, que nos digas, escriba un cuento sobre, en el caso de este cuento, sobre un hombre que no puede dejar de decir groserías. Sí, o sea, yo siempre, pero esa no sería buena porque yo siempre he dicho que algún día yo voy a escribir un libro que no cuente nada. Entonces este no sería el caso, pero sí escribir sería como una buena tarea, y es que siempre escribimos sobre los grandes temas, ¿cierto? Entonces me gustaría como que se escribiera sobre algo insignificante y seguro que ya está escrito. Entonces yo diría como, ¿qué piensan? O sea, ¿qué piensan tus zapatos, por ejemplo? O sea, ¿qué están pensando tus zapatos? Yo creo que eso ya puede haber sido escrito, pero sería muy bacano como sacar a los zapatos a caminar, qué piensan los zapatos tuyos de vos, qué piensan de la calle. Entonces uno con un par de zapatos puede escribir un mundo y puede escribir una novela de 1000 páginas. No me acuerdo de la novela y te la quedo debiendo, que ya la referencié varias veces, pero es una novela de 180 páginas o 150 sobre un man subiendo unas escaleras eléctricas. O sea, es eso, es como de la nada se puede escribir eso. Entonces, eso sí es jugar con la imaginación y no partir de una cuestión del realismo, de lo real que hago yo mucho, sino qué piensan tus zapatos. O sea, pone a tus zapatos a ser protagonistas de un cuento. Bien, listo. David, una pregunta clásica acá en Literatos que siempre le hacemos a las personas que pasan por acá y pues si te acuerdas es, ¿qué hiciste con la primera plata que te ganaste por escribir literatura? Pues yo no me acuerdo qué hice con esa plata, pero yo sí, no me acuerdo, pero yo sí la muy mal la botaba porque yo tomaba mucho, entonces yo todo lo que conseguía me lo gastaba en un trago que se llama norteño, que es un trago que vendían por ahí en el centro de Medellín, que usted compraba la botella, era muy divertida porque le bailaban animalitos y cositas y cosas. Yo no entiendo por qué no quedé loco o por qué no quedé loco del todo, pero yo botaba la plata de lo que me ganaba, pero no me acuerdo en qué fue, seguro puede haber sido en eso. Bien, bien. Y ya como para ir cerrando, David, te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión, si se puede saber, sobre los concursos literarios? Porque es que acá en el libro tenemos un cuento también que es de un concurso literario en el que el protagonista es el único que participa y pues también es muy curioso, pero ¿cuál es tu opinión sobre los concursos literarios? Además, porque sé que te has ganado muchos y de los importantes, entonces, ¿qué hay por ahí? Pues mi opinión es que hay varias categorías, ¿cierto? Hay unas categorías que, y esto lo digo irresponsablemente porque no lo puedo comprobar, pero hay una categoría de los premios que se gana la gente importante con obras muy regulares, ¿cierto? Que sí, que casi no hay concurso. Que sería, digamos, el premio Planeta, por ejemplo, o digamos el premio Alfaguara. Yo siempre he dicho también algo y es que yo hablo mal de ese tipo de concursos hasta el día que me los gane. El día que me los gane empiezo a confiar en ellos y a defenderlos. Son ese tipo de categorías, ese tipo de concursos que vos no tenés entrada, porque por muy buena que sea tu obra, vos no te explicas cómo ciertos libros se las ganan, ¿cierto? Sí. Hay otro tipo de premios que son los premios como de pueblo, así como menores y todo eso, pero son pueblos que motivan un montón. Yo me gané como dos de esos y son esos premios, son los que te terminan empujando, que son premios para mí muy limpios, porque pues el premio prácticamente es simbólico. Hay otros premios que son premios como el de la Cámara de Comercio, como el de la UIS, como el de la Universidad de Antioquia, y así por el estilo, que son premios que hay que ganarse. O sea, que hay que ganarse y que también diría que son premios limpios, la cueva y eso. Y bueno, esas son las categorías que yo más o menos veo. Que ganarse un premio pide ciertos requisitos, como que primero que haya calidad literaria y segundo, tener mucha suerte. Y tercero, persistir. O sea, vos decís, me gané tal premio y todo el mundo es que se ganó ese premio.
La pregunta es, ¿cuántas veces lo perdió? Para Claro. después decir que se lo ganó. Vos no contás las 20 veces que lo perdiste, vos contás la vez que te lo ganaste. Entonces es, primero, tener mucha suerte, calidad literaria, dar en el premio que es. O sea, si es un premio de cuento como el de la cueva, yo no diría que hay que mandar el mejor cuento, sino que hay que mandar el cuento que vos crees para un montón de lectores que tienen que leer un montón de cosas que te entre más fácil a vos como lector. Vos puedes escribir el cuento más brillante del mundo, pero si es pesado y difícil, por lo general no le vas a pegar. Entonces, saber seleccionar el cuento, ¿a dónde lo vas a mandar? Bueno, eso está muy bueno porque a mí todo el tiempo me preguntan por Instagram, por todos lados. La gente, obviamente, eso es un deseo que también puede ser muy doloroso el hecho de decir quiero ganarme un concurso, porque ganarse un concurso es muy difícil por todo lo que hemos dicho. Pero si pudieras darle sus consejos como a estas personas que preguntan eso, entonces por un lado eso, tener muy claro como cuál es la tipología del concurso, ¿cierto? Sí, no, y por ejemplo, no mandar un libro así como un premio de tal cosa, entonces yo mando lo que sea. No, cada premio tiene como, digamos, como su esencia. Entonces, yo no puedo mandar, o sea, no todos los cuentos, me explico, no todos los cuentos se prestan para un premio de cuento, por buenos que sean. Vos tenés que pensar incluso hasta en la extensión, o sea, vos puedes ganarte, yo fui jurado en el último cuento de la cueva, el que ganó el premio es un cuento corto, pues corto, pero había unos mamotretos tremendos, y yo soy de los que pienso que esos premios los ganan cuentos más largos, y que los ganan cuentos con muchos riesgos y con muchas cosas que sorprendan al lector, porque es que vos, por muy bueno que sea tu cuento, como competís con tantos, vos tenés que diferenciarte. Entonces yo digo que es como los cuentos más raros los que terminan ganando los premios. O sea, Bien, tu David. cuento más Sí. raro, manda tu cuento más raro a participar, que sí sea el premio que es, y mandalo 1000 veces y toca. Algún día te tocarán los jurados, porque es que no es lo mismo que te toquen 3 Pablo Montoyas de jurado a 3 David, o a 3 Luis Miguel, o a 3 Mauricio Muñoz, así cierto, eso cambia mucho porque está Claro. el gusto, es una cosa muy subjetiva, entonces también depende de los jurados, por eso si vos no te lo ganas no te deprimas, 1000 veces hay que seguir apostando hasta que des con tus jurados. La clave es que tenga calidad literaria. Bien, David, muchísimas gracias. Pues primero por el fracasador, más que recomendado para que las personas lo compren. Se van a divertir mucho, se van a reír mucho, que eso en la literatura no es para nada sencillo. Hacer humor es jodidísimo, porque sí, lo que hablamos, el humor casi siempre cae pues en la estupidez, perdón la expresión. Entonces, primero, gracias por el libro y segundo, muchas gracias por estar acá y darnos este tiempo en Literatus. No, Federico, la buena hermano, un gustazo, bacano que me invitaste y hablar con vos. En este capítulo número 83 de Literatus, el autor invitado fue David Betancourt y hablamos de su libro de cuentos El fracasador. Si usted quiere ser parte del club de lectura de Literatus en el cual vamos a estar con David Betancourt hablando de este libro, simplemente tiene que escribirme a mi Instagram que es federico.baraya o a mi correo que es federico.baraya@gmail.com y por ahí yo le paso toda la información. Es muy sencillo, es muy fácil, es virtual, casi que funciona si usted está en cualquier parte del mundo porque el horario es muy amable en ese sentido. Y no siendo más, me despido para oírnos y vernos en un próximo capítulo y seguir hablando sobre la literatura y seguir consumiendo los cuentos que son tan poderosos.